Bueno, para la inversión profunda de hoy tenemos un contraste que, la verdad, me parece fascinante. Hace unos 2000 años, en un puerto súper congestionado del Medio Oriente, una mujer descubrió, digamos, un mecanismo de longevidad y resiliencia que la ciencia moderna apenas está logrando mapear con precisión. Y lo más interesante de todo esto es que lo hizo sin tecnología, sin aplicaciones. Exacto. Y lo sorprendente es eso, que no requirió medir sus pasos, ni monitorear su ritmo cardíaco con dispositivos de estos que usamos ahora, ni consumir suplementos carísimos con nombres impronunciables. Sí, hoy en día parece que se nos bombardea constantemente con la idea de que alcanzar el bienestar total requiere casi que una fórmula matemática súper avanzada. O un enfoque superclínico. O sea, se nos vende una falsa sensación de control a través de aplicaciones móviles y retiros que cuestan una fortuna. Pero, fíjate, al revisar los materiales para nuestro análisis de hoy, nos encontramos con un paisaje de salud que es verdaderamente revolucionario, precisamente por su asombrosa simplicidad. Totalmente. El contraste entre, digamos, nuestra obsesión tecnológica actual y los documentos que estamos analizando es brutal. Para esta sesión, cruzamos dos fuentes que rara vez se ponen en la misma mesa. Ajá, son mundos súper distintos. Sí, por un lado tenemos un relato histórico sumamente detallado del siglo primero, y por el otro un marco analítico contemporáneo de bienestar integral que nuestras fuentes denominan Vigor Real 360. Claro, y para quienes nos escuchan y no estén familiarizados con este término, el modelo Vigor 360 es básicamente un enfoque interdisciplinario. Sintetiza la medicina del estilo de vida, la psicología social y la neurobiología. Exacto. Busca entender cómo los seres humanos prosperan realmente a nivel sistémico, no solo en un área. Y el objetivo central de nuestro análisis hoy es descifrar cómo la historia de una mujer común, armada únicamente con aguja e hilo en una ciudad antigua, nos ofrece, Un manual. sí, un manual atemporal para cultivar un vigor físico, mental y espiritual extraordinario en la actualidad. Y ojo, que esto va mucho más allá de una simple anécdota histórica sobre hacer ropa. O sea, vamos a sumergirnos en los mecanismos biológicos reales de cómo el trabajo manual, cuando tiene un propósito específico, altera la química del cerebro, Literalmente construye una red de seguridad. que puede salvarte la vida. Pero, a ver, para entender la magnitud de esto, primero necesitamos ubicarnos en el espacio físico. Los textos nos sitúan en la ciudad de Jope, lo que hoy conocemos como Jaffa, justo al lado de Tel Aviv. Que no era cualquier lugar, ¿eh? Claro, es fácil imaginar estas ciudades antiguas como pueblitos polvorientos y tranquilos con ovejitas, pero los datos nos muestran un panorama nada que ver con eso. Cuéntanos, ¿cuál era el contexto real de esta metrópolis? Bueno, la geografía y la demografía de Jope son fundamentales para entender el impacto de esta historia. Definitivamente no era un pueblo pastoral. Era un puerto estratégico incrustado en una colina rocosa de apenas, escuchen esto, unas 12 a 15 hectáreas. Espera, a ver, Sí, es en serio. 12 hectáreas. Eso es minúsculo, o sea, es el equivalente a unas cuantas cuadras de una ciudad moderna. Exactamente. Sin embargo, las estimaciones históricas indican que en ese pedacito de roca vivía una población extremadamente densa, de entre 5.000 y 10.000 personas. ¡Wow! 12 hectáreas para 10.000 personas es una densidad poblacional absurda. O sea, significa que las familias vivían literalmente unas encima de las otras. Las calles debían ser un laberinto claustrofóbico. Era un entorno de altísima fricción social, total. Imagínate, las casas se apilaban en calles súper estrechas y empinadas que descendían así abruptamente hacia los muelles. Jope era la puerta de entrada marítima principal a Judea. O sea, todo pasaba por ahí. Todo. El comercio, la diplomacia, el movimiento militar que venía de Roma, de Egipto o de Grecia, todo pasaba por esos muelles. El ambiente debía ser una sobrecarga sensorial constante. Olores intensos a sal marina, pescado crudo, especies importadas. Y el ruido, me imagino. El ruido incesante de las carretas, los gritos de los estibadores y una amalgama caótica de idiomas y religiones. Digamos que era el epicentro del comercio internacional, un lugar definido por el tránsito rápido y sobre todo el intercambio puramente transaccional. Si usamos una analogía moderna, o sea, Jope suena exactamente como la terminal principal de un aeropuerto internacional gigantesco, ¿no?
Ajá, total. O quizás como el distrito financiero de una metrópolis globalizada de hoy. Es el típico lugar donde todo el mundo está de paso, súper enfocado en sus propios intereses, persiguiendo sus propios negocios y donde el anonimato es la regla de oro. Sí, nadie se mira la cara. Exacto. Y en medio de este caos hipercompetitivo, surge nuestra protagonista. Y los registros la identifican de una manera muy particular, utilizando dos nombres distintos, lo cual es súper llamativo. Es un detalle clave. El registro histórico, específicamente el libro de los Hechos, en su capítulo 9, nos dice que esta mujer era conocida como Tabita en arameo y como Dorcas en griego. ¿Ok? Y este detalle lingüístico es una ventana directa a su inteligencia social. El arameo era, digamos, el idioma del corazón, la lengua vernácula que hablaban los judíos locales en sus hogares, en las sinagogas. Lo doméstico, claro. Exacto. Y el griego, por otro lado, era la lengua franca del Imperio Romano. Era el idioma del comercio, de los extranjeros, de los marineros y de la burocracia. Para que nos hagamos una idea, era el equivalente a hablar inglés en el mundo de los negocios internacionales de hoy. Ya. Y sabemos por las fuentes que ambos nombres, Tabita y Dorcas, significan exactamente lo mismo, que es gacela. Sí, exacto. Y aquí es donde tengo que hacer una pausa analítica, porque la verdad me genera cierta confusión. O sea, en una ciudad tan despiadada, tan enfocada en las transacciones comerciales rápidas, ¿cómo es que una persona sin un cargo político, sin riqueza aparente, y que realizaba una labor tan solitaria y doméstica como coser, logra tener tanta influencia? Es una excelente pregunta. Porque, a ver, ¿acaso la labor de hacer túnicas y estar sentada con una aguja no la aislaba del bullicio de la ciudad? Pues esa es precisamente la paradoja que el marco Vigo Real 360 nos ayuda a resolver. Verás, el aislamiento ocurre cuando el trabajo carece de conexión humana. Tabita o Dorcas no cosía para acumular inventario o venderlo al mejor postor en el mercado. Ah, claro, no era un negocio capitalista. Para nada. Ella operaba en una economía relacional, no transaccional, y el significado de su nombre, gacela, es súper clave aquí. En la antigüedad, este animal simbolizaba no solo gracia, sino una agilidad proactiva. Agilidad proactiva. A ver, explícame eso. Sí, ella observaba su entorno multicultural y detectaba súper rápido dónde estaba la mayor vulnerabilidad. En el contexto de un puerto antiguo que estaba plagado de tormentas y naufragios, la población más desprotegida eran las viudas de los marineros. Claro, mujeres que de la noche a la mañana perdían su única fuente de ingresos y quedaban totalmente marginadas. Totalmente. Y ella usaba ambos nombres porque su nivel de servicio cruzaba las barreras culturales y lingüísticas. Ayudaba tanto a las viudas judías como a las griegas. Su identidad era coherente en cualquier idioma. Esa adaptabilidad cultural es impresionante. Ella básicamente servía de puente entre dos mundos que probablemente desconfiaban el uno del otro, utilizando el lenguaje universal de la empatía práctica. Exactamente. Y ese puente que construyó nos lleva al momento crítico documentado en los textos, porque de manera repentina Tabita enferma de gravedad y fallece. Las costumbres de la época dictaban lavar el cuerpo y colocarlo en una sala en el piso superior. Y bueno, así lo hacen, pero la reacción de la comunidad rompe por completo con los protocolos funerarios esperados. Sí, esto es súper revelador. Para contextualizar a quienes nos escuchan, en esa época y en esa región, el luto a menudo incluía plañideras profesionales. O sea, personas contratadas para llorar. Sí, gente a la que le palaban para llorar de forma ruidosa y performativa. Sin embargo, el texto histórico subraya una autenticidad abrumadora en este caso. Las viudas de la ciudad, tanto griegas como judías, se reúnen alrededor de su cuerpo. Y no están simplemente llorando la pérdida de una proveedora de ropa, ¿verdad? No, los documentos especifican que se acercaban mostrando físicamente las túnicas y los vestidos que ella había hecho con sus propias manos. ¡Wow! Es una imagen de un poder visual enorme. Las viudas sosteniendo en sus manos la evidencia física del amor de esta mujer. Eran, digamos, pruebas textiles de una vida volcada hacia los demás. Total. Cuando la voz de Tabita se apagó, su trabajo manual habló por ella. Y la comunidad de Jope simplemente se niega a aceptar esta realidad. Sí, al enterarse de que el apóstol Pedro se encontraba en Lida,
que era una ciudad cercana, toman una decisión drástica y envían a 2 emisarios con un mensaje súper urgente pidiéndole que por favor no demore en acudir a ellos. Y el nivel de urgencia es notable, ¿eh? Lida estaba a unos 15 o 20 kilómetros de distancia, que a pie o en animal de carga es un buen tramo. Pedro recibe el mensaje, viaja inmediatamente a Jope y se encuentra con toda esta escena de luto profundo. Ajá. El relato nos dice que Pedro toma control de la situación de una manera muy deliberada. Saca a todos de la habitación. Busca eliminar el caos emocional, supongo. Exacto, para entrar en un espacio de quietud. Se arrodilla, ora y, dirigiéndose al cuerpo, pronuncia las palabras «Tabita, levántate». Los registros afirman que ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Imagínate la escena. Increíble. Él la presentó viva ante las viudas y el resto de la comunidad, un evento que, naturalmente, generó un impacto sísmico en toda la ciudad de Jope. A ver, es casi imposible no dejarse atrapar por la magnitud espectacular de una resurrección, ¿no? Es el tipo de clímax que roba toda la atención de la historia. Pero si aplicamos una lupa analítica a esta secuencia de eventos, y esto es clave, Sí. me atrevería a decir que el milagro verdaderamente replicable, el milagro preventivo, ocurrió mucho antes de que Pedro siquiera pusiera un pie en Jope. 100% de acuerdo. Pensemos en la mecánica de los hechos. Si ella no hubiera sido tan radicalmente generosa, si no hubiera invertido incontables horas vistiendo a los marginados, nadie en esa metrópolis tan cínica habría sentido el impulso desesperado de enviar hombres a buscar ayuda a otra ciudad. Absolutamente a nadie le habría importado. Exacto. Fue la red de seguridad social que ella misma tejió, puntada a puntada, la que actuó como el catalizador absoluto de su propio rescate. Y el análisis sociológico de ese evento valida completamente tu perspectiva. Si ella no hubiera cuidado de la comunidad con tal devoción, la comunidad jamás se habría movilizado para luchar por ella de esa forma. Y este es, digamos, el punto de inflexión donde el relato histórico se entrelaza perfectamente con los pilares científicos del modelo Vigor 360. Aquí es donde la ciencia respalda la historia. Total. Lo que Tabita construyó de manera intuitiva es lo que la medicina preventiva moderna clasifica como el antídoto más potente contra el deterioro humano, que es un ecosistema robusto de apoyo mutuo. Apoyo mutuo, súper importante. O sea, el aislamiento crónico genera un nivel de inflamación sistémica en el cuerpo comparable al de fumar 15 cigarrillos al día. ¡15 cigarrillos! Por el contrario, el servicio activo y la integración comunitaria construyen una barrera biológica contra la enfermedad. ¡Wow! 15 cigarrillos al día por estar solo. Profundicemos entonces en esta matriz de salud porque es fascinante. El material que tenemos sobre el marco Vigor Real 360 desglosa el bienestar en 3 dimensiones interconectadas, que son el vigor mental, el vigor físico y el vigor espiritual. Así es, 3 pilares. Empecemos analizando la mente. Hay una afirmación en las fuentes que sugiere que el trabajo manual de hacer túnicas proteja el cerebro, pero quiero cuestionar esto por un momento, a ver qué opinas. A ver, dime. Hoy en día asociamos el trabajo manual o las tareas súper repetitivas con el agotamiento crónico, o el estrés por monotonía, ¿verdad? Estar en una línea de ensamblaje no suena muy relajante. Entonces, ¿qué mecanismo psicológico diferencia el cansancio de un trabajador moderno estresado de la protección mental que experimentaba nuestra protagonista en el siglo I? Es una distinción buenísima. La diferencia fundamental radica en la autonomía y en la percepción del propósito. Y esto, biológicamente, altera por completo la respuesta del sistema nervioso. O sea, no es solo el movimiento, es la intención detrás del movimiento. Exactamente. Cuando una persona realiza una tarea manual repetitiva, bajo presión externa, sin control sobre el resultado final y sin un propósito emocional que la conecte, el cuerpo libera cortisol de forma sostenida. La hormona del estrés. Sí, y eso genera un desgaste crónico enorme. Sin embargo, lo que los psicólogos cognitivos observan en actividades manuales impulsadas por la autonomía y el altruismo, como tejer, coser o la carpintería artesanal, es la inducción de lo que se conoce como estado de flujo o flow. Ah, el famoso flow state. Ese mismo. En este estado, la concentración profunda en los movimientos rítmicos de las manos activa directamente el sistema nervioso parasimpático. El cual es, para la audiencia, el responsable de la respuesta de relajación y descanso del cuerpo.
Exacto, el ritmo de la aguja actúa casi como un metrónomo para el cerebro, silenciando la amígdala. Que es el centro del miedo y la ansiedad. Tal cual. Y a esto debemos sumarle el factor del propósito, que es vital. Cuando existe un porqué evidente y compasivo detrás de la acción, la mente deja de rumiar sobre las preocupaciones personales. El cerebro humano está literalmente diseñado para encontrar alivio cognitivo cuando resuelve el problema de otro miembro de la tribu. O sea que esto cambia por completo la perspectiva. La agurra de Tabitha no era una herramienta de explotación laboral, era un instrumento de meditación activa. Exacto, meditación en movimiento. Y esto nos lleva entonces al segundo pilar, que es el vigor físico. Nuestras fuentes insisten mucho en la analogía de la gacela, vinculándola con el movimiento y la vitalidad del cuerpo. Pero, a ver, seamos muy precisos aquí. Hacer ropa sentada en una silla no es correr un maratón y levantar pesas en el gimnasio. Definitivamente no. Entonces, ¿de qué manera biológica el altruismo y el servicio protegen el corazón y el sistema cardiovascular si no estás haciendo cardio tradicional? Es que es un error súper común pensar que la única forma de proteger el corazón es mediante el ejercicio aeróbico intenso. La biología del altruismo documenta un fenómeno interesantísimo conocido como el subidón del ayudante, o helper's high. Suena como algo químico. ¿Lo es? Cuando una persona realiza un acto de generosidad comprobada, digamos, abrigar a alguien que sufre de frío, y es testigo de la gratitud genuina de quien recibe la ayuda, el cerebro libera una oleada masiva de oxitocina. Que es la hormona del apego, ¿no? Comúnmente se le conoce así, sí, pero tiene un rol fisiológico crucial que poca gente conoce, y es que es un vasodilatador natural. Lo que significa que ensancha los vasos sanguíneos. ¡Wow! Así es. Al ensanchar los vasos sanguíneos, la oxitocina reduce significativamente la presión arterial. Además, este tipo de interacción social compasiva mejora el tono vagal. Que sería la función del nervio vago. Exacto, que es la capacidad del nervio vago para regular la frecuencia cardíaca y calmar el cuerpo después de un evento estresante. Entonces, piénsalo. La movilidad constante de Tabitha por la ciudad, identificando necesidades, combinada con las cascadas regulares de oxitocina derivadas de sus actos de servicio, creaba un escudo fisiológico inmenso. Mantenía sus arterias flexibles y su corazón biológicamente joven. O sea, demostrando que la empatía tiene una métrica de salud medible, real. 100% medible. Esa conexión biológica es brillante. Básicamente, se trata de una intervención fisiológica de primer nivel, pero camuflada como buenas costumbres comunitarias. Es una locura porque, piénsalo, nos la pasamos buscando soluciones increíblemente complejas y costosas para mitigar los efectos del aislamiento y el estrés urbano. Sí, gastando muchísimo dinero. Pagamos por terapias de inversión en hielo o suplementos adaptógenos de última generación, cuando el remedio base, el cimiento biológico, requiere simplemente que dejemos de mirarnos el ombligo y usemos nuestras capacidades para resolver la necesidad genuina de alguien más en nuestra comunidad. Es que la simplicidad del diseño humano es a menudo lo que más nos cuesta aceptar. Preferimos lo complicado. Pero el modelo Vigor Real 360 nos advierte que el vigor mental y físico no pueden sostenerse a largo plazo si carecen del tercer pilar estructural, que es el vigor espiritual o el sentido de trascendencia profunda. El porqué de todo. Exacto. Y al cruzar esto con el relato de Jope, encontramos una omisión literaria en la historia que es sumamente reveladora. Fíjate que a lo largo de todo el detallado texto histórico, el autor jamás, pero jamás, registra la edad de Tabitha. No hay forma de saber si era una mujer en sus vigorosos 20 años o una matriarca de 80. Y en un texto que se toma la molestia de darnos sus nombres en 2 idiomas distintos y de describir exactamente qué tipo de prendas fabricaba, ignorar su edad cronológica tiene que ser una decisión deliberada, no es un descuido. Para nada, es una omisión con un profundo peso teológico y psicológico. La lección implícita allí es que el valor de una persona, su capacidad productiva a nivel social y espiritual, no está dictada por las fechas de un calendario. O sea, no caducas a cierta edad. Exacto. El vigor real no declina con la edad biológica si el propósito se mantiene intacto. De hecho, el texto le otorga un título fascinante: la llama discípula. Ajá.
Es la única vez en ese libro histórico que se utiliza la forma femenina de esta palabra. Y discípula, en su raíz más pura, significa alumna, alguien que está en un estado constante de aprendizaje. Alguien que asume la postura de aprendiz perpetuo, y sabemos de nuevo, por la neurociencia moderna, que la curiosidad intelectual y el aprendizaje continuo son los principales motores de la neuroplasticidad en la edad adulta. ¿Qué es lo que previene el deterioro cognitivo? Exacto. Mantener un espíritu enseñable es la máxima defensa contra el envejecimiento de la mente. Te mantiene joven, básicamente. Absolutamente. Quien se mantiene como estudiante de la vida no envejece en espíritu. Ahora bien, para que toda esta integración de conceptos históricos y neurobiológicos no se quede orbitando como una hermosa teoría inalcanzable, nuestras fuentes proporcionan estrategias accionables bien directas. A ver, bajemos esto a la realidad cotidiana. ¿Cómo aplicamos el marco Vigor Real 360 en nuestra rutina contemporánea? Bueno, el primer abordaje que proponen se enfoca en la dinámica familiar a través de algo llamado el reto Gacela. Me interesa mucho cómo se aterrija esto en casa. ¿En qué consiste exactamente este reto para los más jóvenes de la familia? El reto Gacela busca entrenar la agilidad proactiva en los niños. Consiste, digamos, en desafiarlos a observar su entorno doméstico y actuar con la rapidez de una gacela para resolver una necesidad. Como recoger su cuarto. O ayudar con una tarea, ordenar un espacio común, asistir a un hermano menor, pero el truco es hacerlo antes de que un adulto se lo pida explícitamente. Eso cambia todo. Sí se trata de reconfigurar la conversación familiar. Al final del día, en lugar de la típica pregunta pasiva de ¿cómo te fue en la escuela?, la pregunta central se convierte en ¿a quién lograste ayudar hoy? Me encanta. Y creo que junto a esto también proponen instaurar algo llamado el rincón de Tabita, ¿no? Asumo que esto es un mecanismo para materializar la generosidad en la casa. Es una especie de estación de donación permanente. Precisamente, consiste en designar un espacio físico visible en la casa, una caja, un canasto, donde de manera continua los miembros de la familia puedan depositar ropa en buen estado o herramientas, libros, recursos que ya no utilizan, destinados a quienes los necesitan. O sea, en vez de acumular para botar una vez al año, lo haces constante. Exacto, eso elimina la fricción de tener que organizar esas grandes limpiezas anuales que a todos nos dan pereza y convierte la generosidad en un hábito diario y súper tangible, reflejando aquella sala antigua de Job llena de telas listas para convertirse en ayuda. Estas dinámicas familiares me parecen un excelente punto de partida. Pero a ver, quiero volver a presionar sobre la aplicación de estos principios. Esta vez apuntando al mundo adulto, que, seamos sinceros, es infinitamente más cínico y complicado. Sí, sin duda. ¿Cómo traducimos la actitud de la gacela a un entorno corporativo moderno donde impera la competencia despiadada? ¿O a un complejo de apartamentos inmenso donde impera la indiferencia y ni sabes cómo se llama tu vecino? Es un reto gigante. Porque si a un empleado abrumado, con correos hasta el techo en una oficina, le decimos que debe ser rápido para servir a los demás, podría interpretarlo como una invitación a hacer el trabajo de sus colegas, dejar que se aprovechen de él y terminar con un síndrome de desgaste profesional o burnout brutal. ¿Cuál es la estrategia adulta, basada en Vigor 360, que no resulte en agotamiento? Esa es una excelente delimitación que haces, porque el autosacrificio patológico no es vigor, es autodestrucción. En el mundo adulto moderno, la aplicación de estos principios toma la forma de lo que la sociología organizacional llama microinversiones de capital social. Ok, me gusta el término, microinversiones. Sí, o dicho de otra forma, la eliminación de fricción para los demás. Ser una gacela en una oficina no significa absorber el trabajo ajeno para nada. Significa, por ejemplo, ser el colega que detecta un cuello de botella en un proyecto y proporciona proactivamente el dato exacto que el equipo necesita para avanzar. Y sin buscar que le den una medalla por eso. Exacto, sin buscar el crédito inmediato. Significa practicar un altruismo asincrónico. Por ejemplo, dejar la documentación de un proceso tan clara que el próximo empleado nuevo no tenga que sufrir la misma curva de aprendizaje estresante que nosotros atravesamos. O sea, tejer túnicas modernas a través de la transferencia de conocimiento y la creación de seguridad psicológica en el equipo. Exacto, diste en el clavo.
Y en un vecindario metropolitano, donde reina el anonimato, no se espera que uno resuelva los problemas financieros de todos los vecinos, sería imposible. La túnica moderna podría ser mapear silenciosamente nuestra propia red de vulnerabilidad local. Como fijarte quién necesita algo puntual. Sí, identificar, por ejemplo, quién es la persona mayor que vive sola al final del pasillo y ofrecerse a recogerle un paquete pesado. O simplemente dedicarle 8 minutos de atención indivisa en el elevador. La aguja y el hilo cambian de forma, pero la inteligencia de observar los espacios vacíos y moverse con gracia para llenarlos sigue siendo el mismo motor biológico y social de hace 2 milenios. Sigue siendo la misma esencia. Es la misma adaptabilidad cultural que le permitía a nuestra protagonista operar bajo 2 nombres, Tabata y Dorcas, para maximizar su impacto positivo sin perder su identidad, ¿sabes? Claro, es brillante. Bueno, al recapitular esta inmersión profunda, la verdad es asombroso contemplar el arco narrativo que hemos trazado hoy. Viajamos a las ruidosas y caóticas calles de piedra del puerto de Jope, una ciudad pequeñita de 12 hectáreas sobrecargada de intereses transaccionales. Allí descubrimos a una mujer cuya identidad bilingüe le permitió tejer puentes sobre divisiones culturales profundas. Sí, una visionaria de la empatía. Y al cruzar su historia con el rigor analítico del marco Vigo Real 360, desmantelamos por completo la falsa noción de que el bienestar es un proyecto solitario y egocéntrico. Hemos explorado los mecanismos reales por los cuales enfocar nuestra mente en el bienestar de otros induce estados de flujo que protegen el cerebro de la ansiedad. Y cómo la acción compasiva libera vasodilatadores naturales como la oxitocina, que protegen el corazón de toda la toxicidad del estrés moderno. Y fundamentalmente, hemos aprendido que la construcción intencional de una red comunitaria basada en la empatía y la generosidad no es solo un ideal moral bonito. Para nada. Es la estrategia de medicina preventiva más sofisticada que existe. El capital social que construimos es, en última instancia, el mismo que nos sostiene cuando enfrentamos nuestras propias tormentas. Totalmente de acuerdo. Es una verdad irrefutable. El servicio activo no nos drena la vida, nos la devuelve amplificada. Exacto, nos hace más fuertes. Y bueno, mientras cerramos el análisis de nuestras fuentes de hoy, me parece esencial dejar a quienes nos escuchan con una imagen final que creo que nos obliga a reevaluar las métricas con las que medimos el éxito de nuestro paso por el mundo. A ver, compártenos esa idea. Retomemos mentalmente aquella escena en el piso superior en Jope. Cuando la trayectoria terrenal de Tabitha se detuvo bruscamente, ella no dejó monumentos de piedra, ni discursos magistrales grabados en pergaminos, ni fortunas acumuladas en el banco. No dejó nada de lo que hoy consideramos éxito. Exacto. Lo que dejó fue a las personas más vulnerables de su sociedad, sosteniendo, entre lágrimas, la evidencia física de su cuidado. Sus obras hablaban por ella en el más elocuente de los silencios. Y esto plantea, creo yo, el desafío definitivo para todos los que buscamos cultivar un vigor real y duradero. ¿Cuál sería ese desafío para quienes nos escuchan? Pues, si el día de mañana la historia de cualquiera de nosotros se detuviera de manera imprevista, ¿cuáles serían esas túnicas intangibles, esas microinversiones de capital social que nuestra familia, nuestros colegas o nuestra comunidad sostendrían en sus manos para atestiguar el impacto transformador que dejamos atrás?